desde Miami, Florida. Versión en Cristo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Estamos en una nueva versión en Cristo Jesús. Les saludo como siempre contenta y con alegría porque el gozo que tenemos nosotros, los hijos de Dios, no se compara con nada y nada nos los puede quitar porque costó mucho. Así que siempre mantén ese gozo en Cristo Jesús. Estoy muy contenta, como les digo, de acompañarles. Esta semana, tenemos un tema bastante lleno de muchas reflexiones. De hecho, yo pudiera decir que no tiene respuestas, pero Dios es perfecto y siempre trae algo que trae refrigerio y descanso a nuestro corazón y a nuestra alma. Antes de entrar al tema, por supuesto, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos colocando contenido todos los días a través de Instagram, @versión en Cristo. También nos encuentran en Facebook, Versión en Cristo, y por supuesto nuestro canal en YouTube, porque siempre hay gente que entra por allí. Estamos por todos lados, cumpliendo lo que dice la palabra, predicando el evangelio a toda criatura. Esta semana, así como están leyendo en el título, ahora sí vamos a entrar. A veces como que no tiene sentido las cosas. No hay sentido de lo que está pasando. Le metemos cabeza al asunto, pero no sabemos ni siquiera por qué pasan las cosas. De hecho, yo recuerdo que cuando me convertí, hace muchos años atrás, alguien me dio este libro, lo trajo a mis manos, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Nunca pude terminarlo de leer completo, sí leí alguna parte, y esto me trajo a reflexión muchísimas cosas, pero yo era nueva, vamos a decirlo así, en los caminos de Dios. No sabía muchas cosas, así que yo creo que esa fue una de las razones por la que nunca terminé el libro. Pero ahora ya de adulta ha pasado el tiempo y me doy cuenta que como cristianos y como hijos de Dios nos seguimos haciendo esta pregunta porque no le vemos sentido a tantas cosas. Esta semana me han pasado cosas y también puedo contarles una experiencia que viví. Resulta que estaba en la iglesia, tuvimos un tiempito en la escuela dominical y luego que terminamos, como nos sobró tiempo, decidimos empezar a orar y si alguno tenía petición, compartir las peticiones y orar los unos por los otros. Cuando yo empecé a escuchar esas peticiones que traían las personas, yo creo que Dios me puso este tema porque primero lo ministró a mi vida. De hecho, hoy estoy aquí hablando frente a ustedes porque pasé muchos años preguntándole al Señor que yo no encontraba ningún sentido a que Él pudiera utilizarme a mí. Yo tenía súper complejos, yo no le encontraba sentido a que cómo Dios pudiera usar una mujer a llevar su palabra. Yo no le encontraba sentido a eso. Yo no le encontraba sentido, yo le decía, Señor, hay tantas personas en el mundo, hay tantas mujeres, hay tantos habitantes, ¿por qué? Así se los puedo decir. Yo le decía, Señor, ¿por qué tú tienes un empeño conmigo? No puede ser que no me sueltes, porque el Señor me ha demostrado que en todo este tiempo no me ha soltado porque su propósito era más grande. Entonces, entre tantas cosas, a veces las mujeres son muy criticadas dentro de las iglesias. Dicen que no pueden hablar, que no pueden llevar la palabra. A veces critican a la mujer cuando incluso llega a ser pastora. Y son tantas cosas que uno como que no le va encontrando sentido al asunto y por eso a veces le huye. Y yo le doy gracias a Dios porque fue paciente conmigo, perseverante, y por eso es que estoy aquí. Volviendo al testimonio, cuando los hermanos de mi iglesia comienzan a dar sus peticiones, uno dice, yo quiero que oren por mí porque yo hace poco tiempo perdí a mi hija. Y hace muy poco tiempo también perdí a mi sobrina. Entonces eran como que dos cosas que uno dice, ¿dónde está Dios cuando esas cosas suceden? Porque primero la hija, después la sobrina, como que a veces todo el río llega y viene junto. Y uno no le encuentra respuesta a ese tipo de situaciones. Y esa fue una de tantas que escuché, que yo lo único que hacía era clamar a Dios y llorar porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo te he dicho que mi vida no es perfecta, que porque tienes que tener algo conmigo? Yo quisiera que mi familia todas tuviese el conocimiento de la verdad, todas creyeran en Dios, todo el mundo leyera la Biblia. Yo quisiese que mi casa fuese perfecta, que yo
todo lo mío estuviese en orden y fuese lo más perfecto posible para que de esa manera la gente como que vea un súper ejemplo en mí. Y la respuesta que el Señor me trajo en ese momento de oración es la palabra que vamos a leer el día de hoy. En 2 Corintios 9:10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les decía que a veces no encontramos sentido a las cosas y esta palabra tan poderosa, que son palabras de Pablo, después que tuvo un encuentro con el Señor, todavía hasta los más estudiosos de la Biblia no han encontrado cuál era ese aguijón o esa debilidad que Pablo tenía, porque quedó como en secreto. A veces yo digo que nosotros tenemos cosas internas, nadie las tiene que saber, pero todos nosotros sabemos cuál es esa patica, ¿verdad?, coja que tenemos, en la cual nos hace a veces no estar tan perfectos en Cristo Jesús, pero Dios nos promete todo el tiempo, quien nos da la perfección es Él. Y cómo nosotros encontramos la perfección en Cristo, manteniéndonos firmes en su palabra. Nunca Pablo dijo por ningún lado que el Señor le terminó de quitar esto. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Pablo pudiera cumplir su propósito y su llamado, y nunca se cansó de predicar la palabra. De hecho, solo hizo hasta el final. Entonces, volviendo un poquito a esas anécdotas que yo escuchaba en la iglesia, yo decía, tantas cosas difíciles que les pasan a las personas, a veces no entendemos cómo incluso hasta siervos de Dios, personas que tienen un rango muy grande dentro de las iglesias, que si los ataca un cáncer, que si se mueren en un accidente, que si pierden hijos, son tantas y tantas cosas. Eso como que nos hace un poquito dudar de nuestra propia fe y de lo que hemos creído por tantos años, porque definitivamente no le encontramos sentido a nada de esto. Hoy quiero decirles que Dios es fiel, Dios es grande, Dios es nuestro Padre, Dios es poderoso y Él siempre se mantiene firme en sus promesas. Dios, como es soberano y Él lo sabe todo, Él sabe por qué pasan las cosas. Él sabe por qué permite que nosotros, sus hijos, pasemos por este tipo de situaciones. Yo pienso, y esto lo voy a decir de una forma responsable, y me lo ha dado muchísimo la experiencia y tantas preguntas que a veces yo le he hecho a Dios. Pero yo creo que si no fuesen por este tipo de circunstancias, nuestra vida entonces fuese perfecta. Pudiéramos decir que viviéramos como dentro de una nube, dentro de una burbuja, y nunca vamos a poder depender de Dios porque siempre todas las cosas son felices y perfectas. Este tipo de situaciones nos duelen, nos hacen caer, lloramos mucho, menguamos, a veces ni queremos saber nada del mismo Dios. Pero si no fuese por ellas, yo creo que nunca estuviésemos agarrados del Señor. Porque estas situaciones se permiten para que nosotros siempre tengamos algo en los cuales tengamos que depender de Dios. Yo les animo, yo les insto en Cristo Jesús, si están pasando por una situación difícil, está bien que como humanos le preguntemos al Señor, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Son nuestros sentimientos los que hablan. Pero Dios, que es perfecto, Él siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y ninguna de esas situaciones es más grande que el propósito que Dios tiene con nosotros. Aunque no le veamos sentidos a las cosas, Dios sí le ve sentido porque Dios también es eterno y Él sabe cuáles son las situaciones que a nosotros nos convienen, cuáles son las situaciones que podemos soportar y cuáles son las situaciones que también nos van a mantener firmes hasta el último día del Señor. Recuerden, para los que no saben, en el cielo no existe el dolor. Cuando ustedes entren al cielo, ustedes ni siquiera se van a recordar de estas cosas tan tristes o tan dolorosas que nos pudieron causar aquí en la tierra o que pudimos vivir, porque allá todo es perfecto y el Señor lo dice en su palabra que Él va a quitar incluso las lágrimas de nuestros ojos si las hay. Estas situaciones que no sean un impedimento a nuestra vida ni a nuestro crecimiento espiritual. Al contrario, Dios es bueno, Dios es justo y Dios es grande. Y seguramente Él va a traer una respuesta a nuestras vidas que nos va a permitir que estas situaciones sirvan para testificar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por ver este video. Yo les invito y también les
insto a que nos sigan cada semana, que tenemos nuevo video, que puedan compartir con otros de las experiencias que Cristo pone en sus vidas. Aunque ustedes no le vean sentido, Dios siempre tiene algo bueno y especial para nosotros. Nos vemos como siempre en el próximo video.